Muy bien, gracias por continuar con nosotros acá en Vélez por la Mañana. Saludamos a esta hora al representante por el Centro Democrático, Andrés Forero. Representante, gracias por darnos unos minutos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven en este momento. Representante, denos su balance de las marchas, de las manifestaciones en las últimas horas en Colombia. Pues Luis Carlos, yo creo que el balance es bastante positivo. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, donde yo participé en la marcha, pues vimos que estaba lloviendo y afortunadamente pues la asistencia fue bastante nutrida. Hay que decir que además que estamos al principio de un puente y temíamos que mucha gente fuera a salir por ese puente que se iba a dar de jueves a domingo y a pesar de eso, pues tuvimos una gran asistencia. Entonces yo creo que ese es un mensaje claro de solidaridad con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Adicionalmente se estaban cumpliendo 2 años del cobarde atentado contra Miguel Uribe y finalmente pues estamos ya a 365 el día de ayer, 364 días el día de hoy de que finalice este mal gobierno de Gustavo Petro. Entonces yo creo que fue un mensaje fuerte, creo que el presidente y a algunos integrantes del pacto histórico no les gustó, se pusieron a difundir videos de hace 9 años como si fueran del día de ayer. Adicionalmente se inventaron que supuestamente había manipulación de las fotos de la Plaza de Bolívar, todo lo cual indica que ellos no quedaron muy contentos con esa movilización. ¿Está reviviendo de alguna manera el Centro Democrático? ¿Sienten ustedes que los desafortunados episodios para ustedes del atentado a Miguel Uribe y de la sentencia en primera instancia en contra del expresidente Uribe está teniendo algún tipo de efecto positivo sobre la derecha en Colombia? Pues Luis Carlos, yo creo que el Centro Democrático tuvo su elección más difícil el año 2022 y el año 2023 ya habíamos tenido un repunte importante en las elecciones regionales. Por ejemplo, antes de que sucedieran todas estas cosas, yo creo que la gente estaba valorando desde antes del atentado a Miguel y desde antes de esta injusta condena contra el presidente Uribe, estaba valorando el ejercicio de oposición seria y rigurosa que hemos hecho contra el gobierno de Gustavo Petro. Nos vieron como, en cierta manera, la alternativa a este gobierno y por eso digo que este repunte del Centro Democrático no es reciente. Sin duda alguna, pues esto genera mucha indignación. Lo que pasó con Miguel ha generado mucha indignación, ha generado mucha solidaridad. Lo mismo lo que está ocurriendo con el presidente Álvaro Uribe Vélez, pero creo que esto complementa este ejercicio, o mejor dicho, complementa este repunte que ya estábamos teniendo antes de esto. Pero sí, nosotros quisiéramos que, mejor dicho, ese repunte lo entregaríamos, por decirlo así, lo regalaríamos y que no hubiéramos tenido que vivir estos dos duros episodios. Representante Tomás Uribe en Miami, lo veíamos hace tan solo algunos minutos, decía que el Centro Democrático ha recibido unos golpes muy duros, ¿no? De nuevo, debatiéndose entre la vida y la muerte, Miguel Uribe, el expresidente condenado en primera instancia, y lo enmarcaba como si esto fuera premeditado, como si fuera un ataque premeditado, estructurado en contra de su partido político. ¿Usted coincide con esa apreciación? Pues Luis Carlos, yo coincido en que han sido dos golpes muy duros que nosotros hemos tenido que soportar. Todavía desconocemos el autor intelectual del atentado contra Miguel Uribe, más allá de la forma en que el presidente Gustavo Petro lo maltrataba a él y maltrata permanentemente a algunos congresistas de oposición, pero nosotros seguimos esperando de parte del gobierno, de parte de las autoridades, claridad a propósito del tema de la responsabilidad intelectual de ese cobarde atentado. Lo que sí hay que decir es que el gobierno pues tenía la responsabilidad de proteger la vida de Miguel Uribe y lamentablemente pues hoy, como tú lo indicabas, está debatiéndose entre la vida y la muerte. Ese es un primer golpe muy claro que recibimos nosotros como Centro Democrático. Hay algunas versiones preliminares que apuntan supuestamente a la segunda Marquetalia, perdón, y a Iván Márquez, pero pues el gobierno no da claridades. Ese sí es un primer Sí. golpe que recibimos nosotros. Y por otro lado, lo que nosotros hemos planteado es que sí hay una persecución de parte de Iván Cepeda, uno de los principales congresistas de Gustavo Petro, contra el presidente Uribe, que esto data de tiempo atrás y que ha sido un proceso largo, sí, pero pues sí hemos visto una persecución clara de parte de Iván Cepeda, que hay que decir, él celebra por un lado que
que los exintegrantes de la guerrilla de las FARC estén impunemente legislando en el Congreso de Colombia, mientras también celebra que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez quien los combatió con el ejercicio legítimo de las fuerzas del Estado a estos integrantes de las FARC, pues hoy sea condenado injustamente a 12 años de privación de libertad. Entonces, pues ahí es el escenario que, o mejor dicho, ese es el panorama que nosotros vemos y no nos rendimos, Luis Carlos, seguimos dando la pelea por la democracia y por Colombia. Faltan menos de 300 días para las elecciones de primera vuelta en Colombia y hay una sensación de que este viento de cola tal vez no esté siendo capitalizado por la derecha colombiana ante la gran cantidad de candidatos de cara a las elecciones. ¿Está de acuerdo con esa apreciación? Sí, Luis Carlos, y esa es como la solicitud, por ejemplo, el día de ayer que yo marché en Bogotá, que nos hacía la gente, la gente nos pedía unidad y yo creo que esa es la divisa, ese tiene que ser el objetivo. Tenemos que buscar convergencias y lo más pronto posible de cara a esas elecciones de mayo. Hay un espacio importante que va a ser la consulta interpartidista que seguramente se realizará en el marco de las elecciones congresionales en marzo, pero sí, yo creo que es muy importante que las personas que están en este ejercicio de campaña presidencial pues dejen los personalismos, dejen a veces ese egocentrismo y piensen cómo vamos a lograr capitalizar ese descontento que hay con el gobierno de Gustavo Petro. Si seguimos dividiéndonos, lamentablemente le damos un espacio muy grande a que el presidente Petro pueda poner un sucesor. Una última pregunta, representante. La crítica que le hacen también algunos a la derecha en Colombia, de hecho la hace Gustavo Petro, esta mañana veíamos en una de sus declaraciones, es que ha centrado su mensaje en el antipetrismo, pero poco o nada es lo que propone, que por lo tanto no hay propuestas ni enamoramiento de Colombia. ¿Qué piensa usted sobre eso? Pues Luis Carlos, no solamente en Colombia, no solamente con este gobierno, en general es el presidente el que suele poner la agenda nacional. Y con un presidente que pues, constantemente está tratando de generar noticias para tapar sus escándalos y para tapar la falta de resultados, pues es natural que pues, la agenda gire principalmente en mensajes de oposición a lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro o los escándalos que lo rodean. Pero sin duda alguna, y ahí yo reconozco que nosotros tenemos que tener un mensaje propositivo, tenemos que mostrarle a Colombia una alternativa, tenemos que mostrarle por qué nosotros somos diferentes en tantas cosas, el modelo distinto de sociedad que tenemos de Gustavo Petro en lo económico, en lo social, etcétera, etcétera. Y yo creo que sí, o sea, ya llegó el momento, ya ahora estamos en la recta final, por decirlo así, y ya no solamente hay que oponernos al gobierno como nos correspondía, porque era un ejercicio de mitigación de daños. El daño que le ha hecho este gobierno al país es muy grande en materia de seguridad, en materia de salud, etcétera, etcétera. Pero entonces ya no solamente es el oponernos, yo lo digo a propósito, por ejemplo, del tema de la reforma a la salud, que ha sido uno de los principales críticos de esa reforma, ya no solamente, que también nos toca seguir haciéndolo, nos toca seguir defendiendo, nos toca seguir mitigando los daños, nos toca empezar a proponer para encantar, para seducir a los colombianos, de tal manera que podamos convencerlos de la necesidad de que voten por nosotros el próximo año. Pues representante Forero, como siempre, es un placer hablar con usted y tener esos conceptos tan claros que usted siempre nos ayuda a tener acá en estas entrevistas. Es usted muy amable, muy gentil. Luis Carlos, a ti muchísimas gracias. Un saludo nuevamente para todos los colombianos. Gracias. Esto es Vélez por la Mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la Mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.